Bien, regresamos entonces con la profesora Daniela Gallegos, es profesora de la Universidad de Valencia. Con ella vamos a hablar sobre moral ética en la política pública. Doctora Gallegos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, encantada. Bien, cuéntenos un poco, los índices de corrupción, para tener algo sobre qué aferrarnos en la entrevista, Transparencia Internacional, Foro Económico Mundial, ¿son índices que se pueden usar relativamente de manera confiable, digamos? Bueno, la corrupción es un asunto difícil de medir, principalmente porque quien hace o comete un acto de corrupción, que aprovecho para decir que la corrupción consiste sobre todo en un abuso del poder, la persona que abusa de su poder y no cumple con sus responsabilidades, realiza un acto de corrupción, y la corrupción no siempre necesariamente está vinculada al tema económico, sino que se puede ser corrupto de muchas maneras. Es muy difícil de medir entonces esta corrupción porque se trata de actividades que la gente va a tratar de realizar a escondidas, porque son actividades ilegales. La mayoría de estos índices por lo mismo son de percepción de efectivamente, corrupción, ¿no? Efectivamente. Entonces lo que se hace es tratar de medir la percepción de la corrupción. Justamente usted ha mencionado el índice publicado por Transparencia Internacional, y una cosa que me llamó la atención sobre ese índice es que aunque hay una percepción distinta de la corrupción en el mundo, la ciudadanía en general coincide en considerar que se trata de una actividad negativa, una actividad nociva para el funcionamiento de las sociedades. Entonces parece que hay como una especie de consenso inconsciente, o sea, no inconsciente, quiero decir, como una especie de consenso universal, no pactado, pero que la gente entiende que ese abuso de poder, ese abuso de las responsabilidades públicas, pues significan actividades negativas para el buen funcionamiento de la sociedad, ¿no? Ahora, disculpe que le interrumpa, en América Latina nosotros llevamos décadas de vernos permanentemente en las partes más bajas de los índices de corrupción, y año tras año en las diferentes elecciones que se van dando alrededor de la región, uno escucha como elemento central de cualquier campaña política la lucha contra la corrupción. Sin embargo, pasan los gobiernos y seguimos. En el Perú llevamos 20 y tantos años que nos mantenemos casi en un plano, en las mismas posiciones, en los mismos índices. ¿Por qué es tan difícil cambiar esto? ¿Por qué es tan difícil salir de esta dependencia del sendero? Yo creo que porque nos centramos en luchar contra la corrupción en lugar de centrarnos en luchar por la promoción de la ciudadanía. Porque ¿qué pasa? Para que no haya corrupción tiene que haber una sociedad que es consciente de sus derechos y de sus deberes. Una sociedad que sabe que tiene derechos y que tiene responsabilidades en el contexto donde habita. Entonces, para que no haya corrupción necesitamos ciudadanos. Necesitamos ciudadanos que sean capaces también de reforzar el Estado y sus instituciones. ¿Cómo? Exigiéndole a ese Estado que cumpla con sus responsabilidades. Se habla entonces de una teoría, de una lógica, mejor dicho, de abajo hacia arriba, cuando las instituciones y la política la manejan los que están arriba, cuando el gobierno es claramente corrupto, y en América Latina sobran los ejemplos. ¿Qué se le puede pedir al ciudadano? Al ciudadano se le puede pedir, y el gobierno tiene que cooperar en esto, pero también tienen que cooperar una cantidad de instituciones sociales que forman parte de la sociedad civil, como las empresas, como las asociaciones, como las instituciones, como las ONGs. Se le tiene que pedir que aprenda a encarnar sus derechos de ciudadanía y que se haga consciente de que tiene derechos y responsabilidades. Yo hablo de una evolución de la conciencia moral. No va a cambiar el tema de la corrupción porque venga un gobierno u otro, o porque nos inventemos una institución. Los que tenemos que cambiar somos las personas. Los que tenemos que cambiar somos los que incurrimos en este tipo de actividades. ¿Y cómo cambiamos? Cuando evolucionamos en la conciencia moral, cuando entendemos que acatar la ley es ser libre, cuando somos capaces de vincular la ley con la libertad. Y este es un proceso complejo y largo. ¿Hay algún país que haya pasado por un proceso así? Por supuesto, todas las sociedades europeas hay una evolución de la conciencia moral, de la conciencia ciudadana de las sociedades europeas. Noruega, Suecia, que están en los primeros lugares de este índice, son sociedades que han pasado por un larguísimo proceso de construcción de sus estructuras estatales, de sus estructuras institucionales, y una evolución de la conciencia moral. Cuando digo evolución de la conciencia moral me refiero a lo siguiente. Mire, por ejemplo, la esclavitud era una cosa, cuando existía la esclavitud la gente no cuestionaba la esclavitud, le parecía algo natural.
Y la evolución de la conciencia moral implica que llega un momento en que todo el mundo considera que se trata de una actividad inmoral. Aunque todavía hoy en día tengamos esclavitud en algunos sitios, nadie se atrevería a salir a defender abiertamente la esclavitud. Como nadie se atrevería a decir, por ejemplo, que los indios no tienen alma, que fue una gran discusión aquí en América Latina. Entonces, eso es la evolución de la conciencia moral, es decir, cuando las sociedades se hacen conscientes de sus derechos. Y la Revolución Francesa en Europa, pues significó un hito fundamental en la evolución de esa conciencia moral, y después, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, también con la aparición, con la creación de la ONU y la firma de la Declaración de los Derechos Humanos, también hubo otro hito en ese proceso. Entonces, ¿cómo transformar nuestras sociedades para hacerlas menos corruptas? Bueno, tenemos que educar en ciudadanía, tenemos que educar en relación a los derechos y deberes de la ciudadanía, porque este no es un proceso solamente de arriba hacia abajo, sino que este es un proceso bidireccional, digamos. Pareciera ser un problema del huevo y la gallina, ¿no? Porque finalmente quienes educan son las personas que están hoy día en el poder y que hoy día están haciendo los actos de corrupción. Yo quería aprovechar que usted es profesora de ética y moral en la administración pública para preguntarle si la administración pública es distinta a la administración privada en cuanto a la corrupción, o si vienen a ser, siendo actividades humanas, igual y por lo tanto tienen las mismas características, los mismos niveles. Hombre, la gran diferencia entre lo público y lo privado es que quien administra lo privado administra sus propios bienes, sus propios fondos. Entonces está muy preocupado por garantizar que esos fondos que administra tengan un rendimiento y estén bien invertidos. Quien administra lo público administra lo que es de todos, porque la cosa pública es cosa de todos. El problema es que se convierte en cosa nostra, en cosa más bien como de mafias, ¿no? Porque hay una distancia en la percepción de que lo que estoy administrando es de todos. Pero en este sentido le quiero decir algo muy interesante que dijo Immanuel Kant. Immanuel Kant dijo que hasta un pueblo de demonios, con tal de que tuviera entendimiento, entendía que tenía que respetar a los demás y tenía que respetar los derechos humanos, porque es la única manera de vivir en paz. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pueblos, la corrupción en los pueblos no significa inteligencia, la corrupción deteriora a los pueblos. ¿Por qué los deteriora? Porque profundiza la desigualdad, y la desigualdad genera violencia y genera caos. Entonces, abogar por sociedades mejor estructuradas, con mejores oportunidades, con instituciones que funcionen mejor, quiere decir abogar por la paz, por la estabilidad y por el futuro de todos. Por lo mismo que, como usted bien decía, las actividades privadas finalmente están señaladas por los intereses de algunas personas, mientras que en lo público somos todos y al final es nadie, ¿habrían más incentivos para hacer transparencia, rendimiento de cuentas y cosas por el estilo en el ámbito privado? No necesariamente así en el ámbito público. Mi pregunta sería, ¿por qué no se han podido trasladar esos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas de lo privado a lo público de tal manera que en lo público haya una mayor veeduría de lo que pasa con los gastos y con los incentivos cruzados de la administración pública? Bueno, yo creo que las administraciones públicas son sumamente grandes además, ¿no? Porque el Estado ha crecido mucho. Entonces, en ese sentido, hay que implementar efectivamente mecanismos de control por una parte, y por otra parte tiene que haber un compromiso ético con las personas que forman parte de esa organización para la gestión de eso. Pero es muy importante que haya una carrera administrativa, es muy importante que hayan unas normas de funcionamiento que permitan establecer esos mecanismos de control y de rendición de cuentas. En una empresa, los mecanismos de control y de rendición de cuentas en principio están más claros, y digo en principio porque la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, nace a partir de escándalos de contabilidad maquillada en grandes empresas como Enron, como Parmalat, etc. Claro, a eso me refería, porque las personas tienden a identificar las actividades privadas corruptas y señalarlas y atentar contra que es una atentan contra el capitalismo. Sin embargo, son los gobiernos los que tienen los mayores bolsillos y donde menor rendición de cuentas hay. O sea, es donde mayor capacidad de corrupción hay, y las personas no tienden a señalarlo de la misma manera. Bueno, yo creo que no es un problema yo creo que la naturaleza de lo público es distinta, y por ejemplo, la gestión del transporte público
La naturaleza de lo público está inspirada por la necesidad de brindar un servicio público y de potenciar la formación de ciudadanos y de generar unas condiciones que permitan que esa sociedad funcione. La naturaleza de un negocio, de lo privado, es distinta, porque el negocio pues tiene unos fines, quiere ser sostenible, quiere ser rentable en el tiempo, pero su finalidad última, su meta es hacer un negocio precisamente y generar rendimientos, satisfaciendo necesidades humanas con calidad, pero generar rendimientos. El objetivo del gobierno no es generar un rendimiento, es generar unas condiciones que garanticen precisamente que las empresas, que el resto de instituciones puedan funcionar. Entonces yo creo que no se trata de elegir entre un modelo u otro, sino se trata de buscar un equilibrio entre ambos modelos, en el que la sociedad civil juegue un papel fundamental, porque esa sociedad civil que sea capaz de ser veedora de la forma en que funciona su Estado y sus empresas, y de exigir a sus empresas que sean socialmente responsables y de que produzcan con calidad, pues ese contexto va a ser un contexto que va a funcionar y que va a ser estable. Muy bien, le agradezco muchísimo por su presencia esta noche. Muchísimas gracias a usted y a la universidad. Gracias. Bien, nosotros vamos a una pausa final y regresamos.